bienvenidos a nuestra sesión académica del mes de mayo. Y en esta ocasión tenemos un tema muy importante que abordar, que vemos comúnmente en la consulta. Le voy a ceder la palabra a la doctora Carla Ramírez Cruz, vocal de Enseñanza y Evaluación de la SOENFAC, para que nos presente a nuestro ponente. Hola, buenas noches a todos, colegas. El día de hoy pues ya vieron el tema que vamos a ver, que es autismo desde la atención primaria, reconocer, orientar y acompañar. Nuestra ponente el día de hoy es la psicóloga Evelyn Cruz Velázquez, con más de 15 años de experiencia en evaluación e intervención infantil, enfocada en neurodesarrollo, autismo, discapacidad y barreras para el aprendizaje. Actualmente es psicóloga en un centro de atención múltiple, cuenta con formación en trastornos del espectro autista, neurodesarrollo y neuropsicología infantil, psicoterapia cognitiva conductual en niños y adolescentes, lengua de señas mexicanas y atención a discapacidad, y ha impartido talleres de acompañamiento a familias, docentes y comunidades educativas en temas de inclusión y desarrollo infantil. También ha trabajado como psicóloga en estas unidades USAID con niños pues con estos tipos de problemas, y al igual también fue perito en la Procuraduría. Le cedemos la palabra, Lick. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muchas gracias por darnos este tema tan importante. Gracias a ustedes. Pues buenas noches. Vamos a comenzar el tema. Gracias por la presentación. Ya me presentaron. Soy la psicóloga Evelyn Cruz y vamos a comenzar a platicar acerca del trastorno del espectro autista. Y pues esperemos que esta noche, en este tiempo que tenemos, la información que nos llevemos todos, pues sea de utilidad. ¿Qué es actualmente el TEA? El trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo y está caracterizada por dificultades persistentes en la comunicación e interacción social, patrones restrictivos, repetitivos o inflexibles de conducta, también de intereses o procesamiento sensorial. Actualmente existe como la consideración tanto en la CIE como en el DSM-5TR, que se maneja como un espectro. Antes se utilizaban diagnósticos distintos, autismo infantil, Asperger, y los separaban. Incluso todavía me han llegado como diagnósticos todavía con Asperger cuando ya no se ocupan, pero pues es importante que pues tengamos como este dato porque así lo vamos a estar manejando. ¿Por qué? Porque al ser un espectro, a veces está un poco más complicado, a mi parecer, como identificarlo. Antes había como una clara diferencia en las características de los niños o adultos con el diagnóstico Asperger y los niños o adultos con el diagnóstico de autismo. Se percibía quizá como mayor pues severidad, ¿no? En las características o en los síntomas que presentaban, pero ahora pues todo es espectro y eso coincide tanto en la CIE como en el DSM-5. Se divide el diagnóstico de TEA en dos grandes dominios, que eso es importante que lo tengamos en cuenta. El primero, el A, comunicación e interacción social, ¿no? Dificultad, ¿cómo se entiende? Dificultad para entender reglas sociales implícitas, conversaciones unilaterales, lenguaje literal, problemas para ser amigos, dificultades para ser amigos o dificultades para identificar emociones. ¿Qué pasa? ¿Cómo a veces podemos identificar muy fácil? Me pasa muy seguido, le dices al niño, ¿me puedes pasar un pedacito de papel para limpiar la mesa? Y te trae, no sé, este cachito, ¿no? O sea, literal, un pedacito de papel. O el lenguaje literal, un día estaba jugando con un niño y me hizo una broma y le dije, me vas a matar de risa. Y me dice, no te mueras, ¿no? Es tan literal a veces la comprensión del lenguaje que cosas que nosotros podemos entender como, obviamente estoy bromeando, obviamente un cachito de papel no es esto, sino pues suficiente papel para limpiar una mesa. Los niños o adultos o algunos niños adultos con TEA es difícil que lo comprendan o hay que trabajar para que eso se haga. Sí se puede llegar a lograr, pero pues no se da por sentado. Sí les cuesta trabajo. Conductas repetitivas o rigidez, necesidad extrema de rutina. Hay niños o niñas que tienen una crisis y esto es importante diferenciarlo, una crisis de un berrinche si le cambias la ruta a la escuela. Si ellos ya saben que
hoy salen de la casa, pasan por la tiendita, dan la vuelta, ven la casa de la amiguita, llegan a la escuela. A veces ese simple cambio de ruta de chino, hoy tengo que pasar primero a la panadería y no voy a irme por donde siempre, eso puede detonar una crisis y es algo que puedes voltear a ver y decir, ay, qué niño, qué niña tan berrinchuda, berrinchudo, pero realmente hay mucho más detrás de eso. Tiene una explicación y es por eso pues también que estamos aquí. Crisis ante cambios, intereses intensos. No sé si les ha pasado que están platicando, quizá no en la consulta, quizá en una fiesta, en un evento, porque muchos de estos diagnósticos de este espectro no se identifica primero, no llegan primero con el neurólogo, llegan primero en ámbito médico con ustedes. Pero antes de eso, para llegar con ustedes, se dio cuenta quizá un familiar, un amigo, quizá en la escuela, y es cuando llegan que algo no está del todo bien. Entonces, a veces quizá están en un ambiente social, no están en el trabajo, no están en consulta y empiezan a platicar de algo, de lo que sea, de dinosaurios, de planetas, de tornados, de rocas, o sea, cosas que uno como adulto quizá no entiendes, de programas, te saben Sonic de esta película, pero en la película pasada y en la película anterior, y te dicen todo, hay personas, he tenido niños que te dicen como todo el comercial de farmacias similares, Doctor Simi, no sé qué, ya empiezan a decir como literal todo lo que el comercial dice. Entonces, esos son sus intereses intensos. Pueden ser por películas, por series, por temas, y son parte de las características. Sensibilidad sensorial, ¿no? Llegan y ¿a qué hueles? Notan el cambio de perfume. Hay personas, hay niños que me han dicho que escuchan la electricidad, estaban antes en un edificio antiguo, entonces sí hay como un leve sonido, ¿qué es eso, no? Y no lo dejaba trabajar el que se escuchaba la electricidad, o que, o el cabello, ¿a qué hueles, no? O te pueden llegar a oler, o estos son temas sensoriales, son buscadores, a veces llegan y te quieren abrazar, o son los niños que a veces chocan, o sea, buscan chocar, buscan golpearse porque es una necesidad. Entonces, es un tema de alteración sensorial que pues también es necesario evaluar. Y uno puede decir, pues, es berrinchudo, o pueden decir, pues, qué raro, pero pues todo esto es parte de ir conociendo y pues son parte de las características del diagnóstico. Selectividad alimentaria. Cuidado vayas a revolver la verdura con puré, ¿no? O si ya se tocaron, ya no se los comen, ya no se los comen. O pasan un mes completo comiendo chorizo. Y de repente en mayo aman el chorizo con locura y en junio no pueden ni ver el chorizo. O solamente se comen la torta si está crujiente o si está aguadita ya no se la comen, aunque sea exactamente lo mismo, porque tiene que ver con la sensibilidad de la textura, pero también a veces textura y sabor. Entonces son cosas que también son importantes tener en cuenta e ir evaluando. Esto es como quizá de lo más injusto, ¿no? Porque pueden decir, es que es una niña, es un niño, o qué adulto tan chocoso, qué chocoso eres, ¿no? Pido sushi y no, pero lo pido sin algas, sin aguacate, sin esto. Eso es un adulto, obviamente. Lo pido sin algas, sin aguacate y solamente me como lo de adentro. Esto ya en adulto que ya se supone que está trabajado. En niños, o sea, no te como esto, no te como lo otro, y sí, se podría confundir con ser muy especial, pero pues estamos hablando de selectividad alimentaria, que también son situaciones que se pueden trabajar con terapia ocupacional, con terapia, etcétera. Requieren trabajo y es importante que se identifique porque y no se confunda con simplemente pues es chocoso para comer o chocosa para comer. Y rigidez cognitiva. Si ya saben que algo es así, si yo ya tengo la idea de que esto se resuelve así, me cuesta mucho trabajo pensar que se puede resolver de otra manera o que hay otras opciones de respuesta de algo. Si yo tengo la idea de que así tiene que ser, de que llego a mi trabajo, de que saludo, atiendo, me voy, pero si algo cambia mi rutina, es muy difícil que yo me ajuste o me molesta mucho que no pasen las cosas como yo creo que van a pasar o como yo pienso que van a pasar. Requiere también mucho trabajo
elaborar esto. Puede pasar las cosas de la manera A, pero también puede pasar de la manera B o de la manera C. Todo esto es necesario que se conozca para poder intervenir y brindar sobre todo los apoyos que son necesarios. Bien, existen, pues, en la comparación del diagnóstico, ambos, pues, ya sabemos, ¿no? El DSM-5 y la CIE, pues, en los modelos distintos. En el DSM se utilizan niveles de apoyo, que existen 3, y aquí es necesario saber que no significa qué tan grave es, no, tienes un autismo leve o un autismo grave, eso no es así, sino se basa en el DSM-5 qué tanto nivel de apoyo necesita. Necesita apoyo, que es el 1, necesita apoyo sustancial, que es el 2, o requiere apoyo muy sustancial, que es el 3. No es grave o menos grave, solamente hablamos de qué tanto apoyo necesita. Y a veces puede necesitar apoyo en un área muy sustancial, pero en otras no pueden requerirlo. O sea, tengo pacientes que están en escuelas regulares. Una escuela regular me refiero a una escuela como la que está en la esquina de cualquier casa, que no tiene educación especial como maestro, no es una escuela especial. Algunos sí tienen maestros de educación especial que son USAER, que vamos a platicar más adelante, pero intelectualmente súper hábiles. Su primer grado, sumas desde preescolar, ya me hacen sumas mentales, ya me hablan de cosas que yo hago las bromas, ellos me salen con el nombre científico de algo y yo tengo que investigar para saber si es cierto o no y si era cierto lo que ellos me decían. En eso, en el área intelectual, no requieren ningún nivel de apoyo, pero no le ganes en un juego, o no le digas que no es su turno porque crisis, llanto, estrés, o sea, requieren mucho apoyo en esa área social, de regulación, pero en el área intelectual todo bien, incluso están por encima de lo esperado de la norma en comparación de otros niños de su edad. Por eso es un espectro, porque es como una combinación rara y ninguno se parece a otro. Y en el DSM-5, pues está como un poco más estructurado. En la CIE, pues es más funcional y clínico y se clasifica según si existe lenguaje o discapacidad intelectual asociada. Importante, no siempre, o sea, no siempre se acompaña el TEA, el trastorno del espectro autista, con discapacidad intelectual. A veces sí, o sea, y más adelante vamos a hablar de comorbilidades, pero a veces simplemente es el diagnóstico con TDAH, con otras condiciones, pero intelectualmente puede estar todo dentro de la norma. A veces también vienen acompañadas y es necesario, si ocupamos modelo de la CIE, especificar si existe como alguna otra condición o dónde está como, pues sí, dónde está afectada o qué áreas están afectadas, ¿no? El lenguaje también es importante. Y pues aquí ya estamos hablando de la desaparición del Asperger. Bien, ¿cuál es la importancia del médico familiar? El médico familiar suele ser el primer contacto por muchas cosas, porque quizá en niños más pequeños ya le dijeron, es que ya tiene tal edad y no habla, es que ya hablaba y dejó de hablar, porque puede pasar, y es como el encendido, le dicen, ¿no? 18 meses, entre los 12 y los 24 meses pasan muchas cosas. Hay niños que ya habían adquirido habilidades y de repente las dejan de hacer. Ya hablaban, hacían amigos, te veían y de repente, ¡pum!, algo pasa y deja de suceder y es cuando recurren pues al médico, ¿no? Algo pasa, no sé qué, o le hablo y no voltea, o me dijo mi mamá, o tengo un primo, o tengo que también tenía algunas características y me dijo que lo checara, entonces suelen ser el primer contacto o los envían maestros o maestras porque pues también es parte de un proceso. Por ejemplo, para ingresar a educación especial tienen que tener como parte de requisito en una escuela especial o USAER un diagnóstico que tiene que estar justificado, ¿no? Entonces van y tienen que tener todo el proceso y mucho de empezar el proceso es son ustedes con el primer contacto. Entonces, por eso es tan importante y por eso cuando la doctora Carla me comentó eso, yo dije, súper sí, porque sí me ha tocado que, pues requieren que se les evalúe o que los envíen, pero cuando son niños con un nivel de apoyo 1,
donde no me están aleteando, donde no están ecolálicos, donde hablan hasta por los codos, dicen, no, pues no tiene nada, ¿no? Entonces, y no les permite continuar con el proceso para el acceso a apoyos o con el proceso incluso para recibir formalmente el diagnóstico o para descartar otras situaciones. Es por eso es que es tan importante su papel como primer contacto. Muchas familias consultan inicialmente porque, pues, retraso del lenguaje, problemas de conducta, berrinches, ansiedad, problemas escolares. Muchos niños con autismo casi no, o sea, lloran todo el tiempo de chiquitos, lloran, porque obviamente el tema sensorial está afectado, olores, ruidos, sensaciones, a veces se pueden sentir súper intensas. Puedo escuchar de aquí lo que pasa a 2, 3 casas y los demás no, o llegan y algo huele mal, algo huele, o sea, obviamente eso no pasa en los chiquitos porque no hablan, pero ya de adolescentes pueden percibir los olores o por el contrario, es que se quemó, es que se raspó y ni siquiera lloró, ¿no? Sí me llegó un niño con quemada de la cara y no, pues no lloró. Le digo, ¿cómo le pasó? No lloró, estaba con alguien y no lloró, no se dio cuenta, ¿no? O raspones, ¿qué te pasó? No sé, giré en la puerta y tenía todo morado, no me di cuenta y seguía jugando. Entonces, el tema sensorial es algo que puede pasar. Les pueden llegar constantemente lastimados y ellos como si nada. La detección temprana cambia el pronóstico funcional y la calidad de vida. El darnos cuenta de que algo está pasando, de verdad que puede ayudar muchísimo a comenzar un proceso tanto de diagnóstico y lo más importante, la intervención, el trabajo. Podemos avanzar en terapia ocupacional, podemos avanzar, algunos se requieren terapia física cuando hay algunas situaciones motoras. Obviamente en el tema de escolarización también podemos empezar desde antes. Entonces, no es como tal su papel dar el diagnóstico en la primera cita, pero sí quizá ayudar a darse cuenta de que algo pasa desde la primera vez, ¿no? Algo como que no está pasando como debería y pues hay que como aprender como algunas alertas o quizá escuchar más o observar un poquito más para ver si ese niño, esa niña, ese joven, porque si llegan con diagnósticos tardíos, requiere un poquito más de apoyo que le podría súper ayudar para pues tener mejor calidad de vida y una vida mucho más funcional. Bien, les voy a hablar acerca de algunas herramientas de tamizaje. Yo sé que en algunos casos tenemos mucho tiempo y en algunos casos no lo tenemos. Y el tiempo de consulta a veces puede ser, dependiendo del contexto, más o menos. Pero sí podemos contar con algunas herramientas de tamizaje. Obviamente no reemplaza el proceso y el diagnóstico completo, pero sí nos puede ayudar a saber cuándo algo no está marchando como debería marchar. Y podemos como también avisar, alertar, o nosotros dar un seguimiento quizá un poco más constante a ese niño o a esa niña que a lo mejor le va a ayudar muchísimo para pues encontrarle algunas situaciones que podríamos mejorar. El tamizaje no confirma el autismo, identifica pacientes que requieren evaluación más profunda. MCHAT-RF es algo que se puede aplicar, es una herramienta que se puede aplicar de los 16 a los 30 meses. Una sensibilidad aproximada de 83% y una especificidad del 94%. ¿Qué tanto podemos detectar quienes sí y qué tanto podemos evitar quienes no tienen el diagnóstico? MCHAT-RF es una buena herramienta de tamizaje, no son tantas preguntas, me parece que 20, y con esas podemos avanzar muchísimo como tamizaje. Quizá, porque MCHAT tiene dos aspectos, la primera herramienta y un seguimiento. Entonces podemos dar seguimiento a ese niño, a esa niña de entre los 16 y 30 meses para ver cómo va y quizá a lo mejor no es TEA, pero sí se puede tratar de algún otro trastorno del neurodesarrollo. Entonces podemos como detectar algunas situaciones que de intervenirse a tiempo pueden mejorar muchísimo la calidad de vida de ese paciente. Y el otro es el filtro mexicano de detección del autismo del doctor Díaz Tenopala. Este instrumento surgió pues por la necesidad porque no existen como tantas
tantos instrumentos adaptados a la población mexicana. Busca mejorar la detección culturalmente sensible y es útil especialmente en primer nivel de atención, ¿no? Este es un cuestionario, es un filtro que pues también tiene las mismas características, tiene un poquito más de preguntas. El actual se divide en lo presenta actualmente, no lo ha presentado o lo presentó alguna vez, ¿no? Y vienen como unos puntajes. Todos estos elementos, herramientas de tamizaje, las compartí y al final voy a poner un ejemplo del filtro mexicano para que pues quien todavía no lo conozca lo vayan conociendo y son pocas preguntas. Existen otras herramientas, A22, ADR, CARS2, STAT, pero esas requieren, pues aparte de la previa preparación, pues requieren mucho tiempo, no son tan sencillas y no son herramientas de tamizaje como esas dos que les estoy mencionando y que quizá les podrían ayudar mucho en la consulta para evaluar cuando algo se den cuenta que no va como se espera. Muchas veces también hay que descartar temas auditivos. A veces sí nos vamos con, ya tiene 3 años y no habla nada y pensamos, por el contrario, no, es autismo. Y se trataba de un tema auditivo, pero ya lo detectamos y pues se deriva al especialista que sea necesario dependiendo del caso. Pero nos ayuda como a identificar si existe como algo que necesitemos trabajar de manera más profunda. Ahora, ¿cómo vamos a comunicar los resultados a la familia? Es complicado y es un tema un poco difícil porque primero estamos haciendo un tamizaje y no estamos haciendo un diagnóstico como tal, pero es necesario sí decirles que algo está pasando para que se pueda estar interviniendo de la forma correcta. ¿Qué debemos evitar? Espérese, ya hablará, no parece autista, cada niño tiene su tiempo, es que, luego dicen, es que, igual su papá, fue flojito para hablar, habló hasta los 5, ¿no? Y ahí muchos papás se dan cuenta en el diagnóstico de sus hijos que ellos también tienen un diagnóstico. Que les pase a ellos no quiere decir que algo no esté bien con los niños, ¿no? Entonces, a veces pensamos, no, pues es que seguramente es flojito, aguántese un tiempo, denos chance, y ese tiempo es súper importante. Ustedes ya saben que los primeros años es una ventana muy importante para pues aprender muchas habilidades y empezar a trabajar varios aspectos que en este diagnóstico son imprescindibles, ¿no? El tema sensorial, el tema social, lenguaje, las habilidades básicas. Dependiendo de cada caso, el diagnóstico temprano nos ayuda mucho para pues la intervención adecuada. ¿Qué sí podemos decir? Pues observamos algunas señales del desarrollo que serían importante evaluar más a fondo. Pues hay cosas que podemos checar. Es necesario comunicarlo, obviamente sin asegurar, pero sí podríamos estar como ayudando a muchas familias a empezar con este camino que pues es de altas y bajas, pero que si se detecta a tiempo y que si se comienza a tiempo, el pronóstico puede ser muy bueno. Sensibilizar no significa romantizar el autismo. Al final es una condición, al final es algo que requieren apoyos, al final es algo que necesitamos pues trabajar, que requiere mucho esfuerzo por parte de los padres, que requiere esfuerzo por parte de especialistas, escuela, del sistema médico. No es algo sencillo, pero tampoco es algo que corte de tajo la vida de quien recibe el diagnóstico, ¿no? Es algo que tenemos que identificar como tal, como algo que requiere intervención y que a través del trabajo de ustedes también puede mejorar qué tan pronto y a qué tantos apoyos pueda acceder. Significa comprender las necesidades reales de apoyo. ¿Dónde lo necesitan? En el tema de la flexibilidad cognitiva. Todo eso es necesario que lo sepamos para poder también guiar el tema de la intervención como médicos, ¿no? Muchos padres recuerdan más cómo se les dio la información que el diagnóstico mismo. Yo recuerdo, yo soy mamá de una niña con discapacidad múltiple y recuerdo mucho el día en el que me fueron a visitar cuando me hicieron todas las pruebas del TORCH
y el doctor me dijo, híjole, iba con otros estudiantes y, está la señora tal, viene por un embarazo tal, la niña tiene diagnóstico tal, y se giró hacia ellos. Estos niños, si aguanta el embarazo, quién sabe si aguanta el parto. Si aguanta el parto, tiene muy poca posibilidad de vida. Entonces yo estaba asustada, nerviosa, con miedo. Fueron momentos muy complicados y son cosas que a mí como mamá les voy a tener toda la vida, ¿no? Gracias a Dios, mi hija tiene 9 años y está traviesa, inquieta y tengo ganas de ir al doctor y decirle buenas noches, ¿no? Pero eso es importante porque son cosas que se recuerdan y ustedes como el primer filtro, como el primer contacto al acompañar, porque eso es lo más importante. Sí te digo que algo pasa, pero ¿cómo te voy a acompañar en este proceso? ¿Cómo voy a guiar lo que sigue? Ya te dije que algo sucede, como mamá puedo estar asustada, como mamá puedo estar con mucho miedo, pero no sé nada de eso. No sé qué sigue, no sé dónde voy, no sé qué es eso de lo que me estás hablando, qué es una alteración. Si están en comunidades, explicar lo que sucede es a veces un poquito más complejo, pero se tiene que hacer, ¿no? Y ojalá de una manera pues humanizada y de una manera que nos ayude a acompañar en lo que sigue, que es la intervención y la orientación a dónde que guiar, derivar. La manera en que el médico comunica puede facilitar la intervención temprana o puede generar negación y abandono. Si hay quien te dice, no es cierto, mi hijo no tiene nada, y los vemos después, los vemos más tarde, siempre regresan. ¿Por qué? Pues sí, las situaciones que podemos observar como iniciales a los 2, 3 años se agravan mucho si no se recibe atención, sobre todo al entrar en la escolarización. Ya sea preescolar, hay quienes no lo mandan a preescolar porque, es que es muy tremendo, mejor directo a la primaria, que ahora ya no se puede tanto porque a diferencia de antes, que no te pedían preescolar, daba igual, ahora pues sí, se ponen un poquito más estrictos, entonces preescolar también puede ser otro filtro, pero primaria es donde se dan como que un choque, ¿no? No atiende, no me oye, se sale, ya pegó, se la pasa llorando, no quiere tocar el resistol, no come nada, todo el recreo no toma ni agua, porque hay niños que no toman ni agua, no comen nada en toda la jornada, porque sensorialmente no se lo permiten mismo. Entonces, son cosas que pueden como guiar a que ese proceso se dé de una mejor manera. ¿Cuáles son las comorbilidades frecuentes? TDAH, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, selectividad alimentaria, problemas gastrointestinales, epilepsia y burnout familiar, ¿no? Ustedes rara vez van a ver solamente autismo. Seguramente van a ver muchas otras situaciones juntas. A veces ni siquiera les van a llegar como sospecha inicial TEA, ¿no? Van a llegar porque no duerme. Y hay niños que de verdad no duermen. Son las 3, 4 de la mañana, están durmiendo, duermen 2 horas, llegan con unas ojerotas, no van al baño. ¿Por qué? Porque hay niños que si no están primero les cuesta a algunos mucho trabajo lograr el control de esfínteres, mucho, 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 mucho. Otros con más facilidad, pero solamente en su nica, en su taza, la de su casa, porque cambiar a otro inodoro que no sea el suyo, que no sea el que conocen, igual puede ser un caos. Entonces se aguantan, pues tienen infecciones de vías urinarias, situaciones que pueden llegarles a ustedes por otra cosa, pero al conocerlos, al verlos, pueden notar como algunas características que pueden sugerir otros diagnósticos, como el tema de autismo TEA. Y les van a llegar, perdón, antes de esto, les van a llegar muchas veces papás, mamás muy cansados. No estoy durmiendo, estoy cansado, estoy cansada, no quiere comer nada, desesperados porque de verdad no quieren comer. O sea, hay mamás que llegan y que es que de verdad no quiere comer nada. Le doy esto, ya le probé lo de la torta dorada, la torta volteada, la torta en cuadritos y no se la come. Solamente está aceptándome yogur y galleta. Y dale otra cosa y de verdad que la mamá le da, ya le mezclé, ya le escondí la verdura en un nugget,
ya están agotados, si bien nos va, ¿no? Porque muchas veces el tema de el acompañamiento de padres, de ambos padres, en el proceso de alguna discapacidad o alguna condición, algún diagnóstico, pues seguramente lo han visto, generalmente quien va es mamá, ¿no? Y quienes son los que están pues más agotados, pues es eso. Y a veces sí es el acompañamiento familiar y es agotador, no duerme él, pero tampoco duermes tú. Entonces llega el niño o llega mamá o llega papá o llegan los hermanos. Aquí hay como unos pequeños memes como para cortar un poquito esto, no la seriedad, pero sí platicar un poco. Antes se decía que antes no existía, que esto del TEA es reciente, que no pasaba. Sí pasaba, ¿no? Como viene en el primero, mi abuelo, en mis tiempos no existía el autismo y dice, aquí es donde guardo mis cables de distintos tamaños. Muchas veces, al dar el diagnóstico en los niños o al hacer las preguntas, de verdad que los papás se quedan, pues así es él, ¿no? El esposo. O, sí era mi papá, ¿no? Igualito. Todo eso que me está diciendo, mi hijo no, pero mi esposo sí, o mi papá era igual. Mi papá antes no podía usar más que una sola camisa porque si no pasaba eso, de verdad que se enojaba muchísimo. Siempre ha existido. La diferencia ahora es que se está pues diagnosticando más, se está identificando y pues quizá tengamos al alcance como mayores apoyos, esperemos, ¿no? Hubieron como varias teorías, pues sí, cosas que se viralizaron de que el paracetamol causaba autismo y muchos temas que tienen que ver también con una inadecuada orientación de lo que es una discapacidad o lo que es una condición. Su desarrollo evolutivo es igual que cualquier otro niño, pueden llegar a ser tremendos, eso de que la idea que son unos angelitos, no, pueden ser traviesos, pueden ser tremendillos, o sea, cuando ya llega la pubertad, les toca la puerta al mismo momento, y también hay que cuidar esta parte, porque como tenemos el tema de una dificultad en el filtro social, el adolescente promedio sabe que pues si le gusta a alguien, pues todavía nos da pena y no me acerco, pero un adolescente así te va a llegar y, ay, qué rico huele, si te va a oler o se va a acercar, porque este filtro, esto que se sabe que no se debe hacer, que no es correcto, no todos lo tienen, no todos lo han trabajado y para ellos es completamente normal llegar y olerte el cabello o acercarte y olerte tu cuello porque hueles a perfume, ¿no? Y eso obviamente es socialmente inadecuado y pues se puede pues clasificar como acoso, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que son importantes identificar a tiempo para prevenir estas situaciones a futuro. Bien, vamos a hablar un poco de estadística. En México y en Oaxaca, la OMS estima que aproximadamente 1 de cada 100 niños está dentro del espectro, ¿no? En México persisten pues un subdiagnóstico, un diagnóstico tardío, hay una menor detección en niñas. ¿Por qué? Porque las niñas culturalmente aprenden a enmascarar los síntomas, o sea, aprenden no solamente con TEA, sino también con TDAH. En el caso de las niñas es mucho más complicado dar el diagnóstico porque enmascara mucho. Entonces, híjole, culturalmente como se les enseña muchas cosas, encubren muchas de las características y es difícil, un poco más complicado de diagnosticar. Y también hay dificultad de acceso a especialistas. Esto también lo saben, pues, más que ustedes, ¿no? En Oaxaca están las barreras geográficas, la diversidad cultural y lingüística, la escasez de servicios especializados, la referencia tardía. Por ejemplo, en la diversidad cultural y lingüística, me llegó una niña que no hablaba español, entonces llegaba porque no seguía las indicaciones en la escuela. Creo que, no me acuerdo, o sea, vamos a Mije, ¿no? Hablaba Mije. Entonces llegó con la mamá, le digo, bueno, no sigue las indicaciones, yo le doy una indicación, no sigue la indicación. Dice, medio habla español, medio entiende. Bueno, dele la indicación a usted, Mije. Tampoco la seguía. Esto también es importante, pues, moldearnos o también acercar los criterios al contexto del niño, niña o adolescente o incluso los adultos. No sigue una indicación en su lengua y eso implica como otra cosa.
Hay también escasez de servicios especializados y pues se hace muchas veces una referencia tardía. Muchas veces por esto de que va a tardar en hablar, su papá habló a los 5 años, seguramente pues él también va a hablar a los 5 años y estamos hablando quizá de un niño TEA y un papá TEA, ¿no? Entonces que quizá enmascaró o tuvo mayores habilidades y se fue más funcional o la expresión de su diagnóstico fue distinto. Entonces, que él lo haya logrado no quiere decir necesariamente que su hijo o hija lo vaya a lograr. ¿Por qué? Porque se manifiesta de forma diferente. Y puede ser que a ese niño o esa niña le esté costando mucho trabajo adaptarse, ajustarse a los requerimientos de la escuela, de sus compañeros, incluso a los requerimientos familiares. Oaxaca, calendas, fiestas, sonidos, mucha gente, son cosas que no, o sea, no pueden a veces ni disfrutar una fiesta porque ya llegó el payaso, ya empezó la música fuerte y es como, no sé si se han sentado ustedes en una fiesta al lado de la bocina, pues así, ¿no? Ese sonido es molesto, aunque estemos lejos, pero, y eso hace pues que abandonen y que limiten su posibilidad de socializar. Muchos niños llegan primero al centro de salud y no a un especialista. No es que mi hijo tiene algo y lo voy a llevar de entrada al neurólogo. Llegan primero a un centro de salud, llegan primero a ver qué pasa. Y es por eso la importancia de su oportuna intervención, de la forma en cómo van a comunicar la información y que se detecte, que se den cuenta de que algo está pasando para poder pues dirigir lo más pronto posible. A veces es necesario exagerar un poquito porque en muchas ocasiones sí pasa y ustedes confiando en su ojo clínico pues pueden ayudar a muchísimas familias y a muchísimos niños y niñas que requieren la intervención oportuna. En Oaxaca se estima que hay más de 12,000 casos de TEA. Organizaciones en Oaxaca como Hijos de las Hadas reportan alrededor de 5,000 niñas y niños con autismo y según el DIF estatal, 3 de cada 150 nacimientos presentan el diagnóstico de TEA, una cifra superior a la media nacional. Actualmente en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, existen centros, el centro pues, del DIF especializado en autismo. En la ciudad de Oaxaca también se puede acompañar el proceso si se requiere por terapia ocupacional en las VR, en algunos casos reciben acompañamiento en CRE. El que sepan que estos centros existen y el que puedan orientar a las familias es lo más importante. Si ustedes conocen el centro de autismo del DIF, está bastante completo, apenas lo ampliaron con una ala sensorial, hay odontólogo, pues hay terapeutas especializados, pues obviamente al ser del sistema DIF tiene pues no tiene costo o en caso que no estés inscrito pues tiene un costo muy bajo, entonces son instituciones a los cuales pueden derivar a los pacientes incluso para evaluación si notan que algo no va bien con pues su desarrollo, ¿no? Que hay algunos signos que pues les pueden hacer sospechar de que puedan estar presentando autismo. ¿Cuál es la importancia? Lo que les decía hace rato, más que lo detecten, es que a dónde se van a enviar, cuáles son los apoyos a los que pueden acceder, ¿no? Detectar sin orientar deja a las familias igual que como empezaron, ¿no? Las familias al recibir un diagnóstico, aquí hay muchas personas que pueden estar, incluso psicólogos que están en contra de las etiquetas. Si yo no etiqueto porque es marcar, bueno, o sea, lo entiendo y cada persona puede tener como su propia corriente y la forma en cómo está, cómo fue orientada desde su elección, ¿no? Pero un diagnóstico nos puede ayudar a acceder a apoyos, ¿no? Pueden acceder a un certificado de discapacidad, a la pensión para el bienestar de personas con discapacidad, pueden acceder a educación especial, ¿no? A acceder a una lista que reciban apoyo en su escuela de USAER, ¿no? Que hay un psicólogo, maestro de lenguaje, maestro de pedagogía o, en dado caso, cuando no pueden estar inmersos en una escuela regular, el acceso a una escuela especial, que son los CAMPS, que pues lamentablemente no están en todas las comunidades, pero que pues existen y que pueden facilitar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Pueden acceder a ajustes razonables en las escuelas.
al tener un diagnóstico justifica el acceso pues a sus derechos, ¿no? Como institución educativa pública o privada, si el niño, niña o adolescente requiere apoyos, los tienen que realizar porque es el derecho de ellos. Todo eso se puede lograr con el documento que ustedes pueden expedir, ¿no? Y es de verdad que muy importante y muy necesario. Y obviamente, pues a los apoyos del DIF. El desconocimiento de los derechos, pues sigue siendo una barrera muy importante, ¿no? El que no se sepa que esto es un derecho de ellos y que a través del ejercicio de esos derechos puedan acceder a muchos apoyos, pues limita que ellos puedan, pues, mejorar en algunas áreas, incluso la atención, ¿no? VR, los que les decía, terapias, que pueden ayudar muchísimo y despegar su nivel de funcionamiento, ayudarles a ser amigos, ayudarles al manejo de la tolerancia y la frustración, llevar un grado escolar, pues, sin tantas complicaciones, preescolar, primaria, secundaria, el acceso a bachillerato. En Oaxaca hay 2 instituciones que son, bueno, yo conozco de los de la ciudad, creo que en otras regiones también hay, los bachilleratos especializados para personas con discapacidad, que es como un sistema como entre semiabierto, pero los jóvenes van, les ayudan a concluir el bachillerato, es un sistema abierto, pero pues reciben asesoría, lengua de señas, jóvenes con autismo, jóvenes con un grado de discapacidad o un trastorno de desarrollo intelectual, y que pueden acceder con todos estos documentos y con todos estos que son los niveles de apoyo o los apoyos que requieren. Algo importante y cosas que sería bueno que nos llevemos de esta plática es cómo los podemos apoyar, ¿no? Primero, si yo quiero detectar, pues ahorita vamos a hablar de pues los tamizajes, de los que mencioné hace rato, un ejemplo de uno, y cómo puedo apoyar a un niño que ya sé que tiene el diagnóstico de trastorno del espectro autista, ¿no? Con historias sociales, que ahorita vamos a ver un ejemplo, pero aquí viene como unas ligas, algunos recursos que podemos, para conocer, para irnos adentrando un poquito más en el tema y quizá nos ayude un poco en nuestra intervención médica. ¿Cuáles son algunas sugerencias? Mostrar, si ya sabemos que viene un niño o un joven, sobre todo más en niños pequeños, con autismo o de nivel primaria, mostrar previamente a los pacientes fotografías del consultorio, qué va a pasar en una consulta, qué es lo que vamos a esperar. Voy a hacer esto, voy a tocar esto, y nos vamos a tardar más o menos, no sé, 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Con niños pequeñitos o con niños de primaria, yo ocupo temas visuales. O sea, hay unos relojitos que es un ratoncito que va comiendo y que van viendo cuánto tiempo va, cuántas manzanas me faltan para acabar ese tiempo. Porque el tema de cuándo inicia y cuándo termina algo, para todos los niños no tienen noción del tiempo. Pero para los niños con el diagnóstico de autismo, el tiempo es, si la estoy pasando mal, 1 minuto es un siglo. Incluso para nosotros, si estoy muy aburrido, híjole, esto está tardando 1.000.000, ¿a qué hora, dijera mi hijo, a qué hora se va a acabar esto que estoy sufriendo? Entonces, lo mismo pasa con ellos. No sé cuánto tiempo es, siento que esta revisión está dando muchísimo y de verdad la sufren, patalean, pegan y la pueden llevar mejor si saben qué va a pasar. De verdad que las certezas generan confianza, o sea, baja mucho los niveles de ansiedad, se dejan incluso revisar porque ya sé qué va a pasar, porque ya sé que sigue, ya sé cuándo va a terminar, ¿no? Que ya me hace mi receta significa que ya me voy a ir a mi casa y eso hace que yo me tranquilice un poquito más. Entonces, el que sepa, el que se anticipe y el que se avise de lo que va a pasar, incluso nos va a ayudar a que todo marche un poquito mejor. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo de una historia social. El tema visual es muy importante en el TEA, ¿no? El tema visual es de lo que más nos apoyamos para la intervención y para explicar cosas. Esta es la historia social que se llama Voy al hospital. Dice, hoy no voy al colegio, yo voy al hospital, y vienen como las imágenes, lo que te estoy explicando, y la señal de hospital. El hospital es muy grande, hay mucha gente, algunos son médicos y enfermeros, hay ambulancias y pacientes. ¿Qué hay en un hospital? Y ya vienen como las imágenes. Así saben qué pueden esperar. ¿Qué hay en la consulta? Y pues los guantes, hay inyecciones, hay termómetro, está la bata,
O sea, todo lo que pueden encontrarse en una consulta. Y pueden agregarle y ponerle más. ¿Por qué voy al hospital? ¿No? Cuando estoy enfermo, voy al hospital. La doctora me ausculta y me manda medicamentos y pues pronto estaré sano, como que se le explica. Esto lo pueden hacer ustedes, se puede tener pegado o se le puede dar incluso a los papás, porque hay papás que desde antes va a venir mi hijo a revisión y lo previenen desde antes, pero si no se tiene esto, pues puede ser como un recurso que pueden tener pegado y es como explicar qué va a pasar. ¿Qué hago si me pongo nervioso? Si estoy nervioso, respiro, canto con mamá o veo el móvil, pero no grito. Y luego, cuando termino en el hospital, vuelvo a casa. Si me porto bien, mamá me dará un premio. Ese es un ejemplo. Como esta, incluí en una carpeta en Drive otras 2 historias sociales, me parece, que explican, estas del hospital, creo que otras explican como una consulta y pueden pegarlas o tenerlas y hacer pues un poquito más accesible el tema de su consulta, ¿no? Y quizá alguno que otro le pueda ayudar. Sí ayuda muchísimo que sepan qué va a pasar, el anticipar, el que no sea una sorpresa. De verdad que baja muchísimo, muchísimo los niveles de ansiedad y facilita el proceso que van a llevar con ustedes. Esta es el ejemplo y también está en el enlace del filtro mexicano. Y son 37 preguntas, bueno, 37 ítems, y pues viene, lo presenta actualmente, lo presenté alguna vez, y creo que en el otro que les incluí viene, nunca lo he presentado, ¿no? Y se puntúa y viene la explicación de cómo se va calificando. Parece interesarse más por los objetos que por las personas. Se interesa solo por una parte de los objetos y juguetes o personas. Por ejemplo, están con un carrito y en lugar de jugarlo, agarran la rueda y ruedan. O el volante, 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 volante. Presta atención a sonidos que él mismo produce. A veces tengo niños que hacen, pero un sonido muy fuerte, o están o todo el tiempo y están escuchando sus propios sonidos. O están con las manos así. Hay conductas que son obvias y que son más visibles y otras que también están aquí que pueden ser indicadores que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, si deciden no aplicarlo, sí es importante sería importante, si ustedes gustan, que lo revisen para conocer qué cosas podemos notar, en qué cosas nos podemos fijar y pueden ser indicadores de que algo puede no estar yendo del todo bien, ¿no? Quizá no sea TEA, como les dije hace ratito, pero sí podríamos estar hablando de TDAH, de temas de ansiedad, de temas conductuales, que ustedes desde su trabajo también pueden apoyar y también pueden orientar. Estas herramientas son rápidas de aplicar y sí nos pueden dar una guía para saber, bueno, esa sospecha que yo tengo de que algo no va tan bien, sí está como un poquito más sustentada, ¿no? En por qué no va tan bien en esto, no va tan bien en que parece que me escucha, no va tan bien en que solamente se fija, no va tan bien en que, no sé, y quizá puedo recomendar pues algo más social, algo más sensorial, no lo sé, ¿no? Entonces, hay muchos, de verdad, instrumentos que les pueden ayudar. Hay temas sensoriales que también se pueden evaluar rápido, pero pues creo que es poco el tiempo como para hablar de ellos, pero pues sí sería importante que pues le demos un vistazo y les podemos ayudar un poquito más. Y pues les agradezco muchísimo la atención. Este es mi número de contacto si tienen alguna duda y pues si tienen alguna pregunta, también pues, con gusto estoy aquí para responderles. Si alguien gusta realizar alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos o escribirlo en el chat y le daremos lectura. Creo que es muy importante que tomemos en cuenta, ¿no? Este tipo de diagnóstico, ¿no? Muchas veces llegan, pues, pacientes pediátricos a la consulta que simplemente no se dejan ni tocar, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible que no se deje ni revisar? O este niño, cómo llora, te desesperas. Entonces, sí es cuestión como que de manejarlos para poder también, pues, realizar, ¿no? Nuestros diagnósticos independientemente de la patología por la que vayan, ¿no?
y muchas veces pues pensamos que es un niño pues maleducado, berrinchudo, etcétera, ¿no? O simplemente una mamá que llega ya desesperada y con la presión alta y empiezas a preguntarle, no, es que mi hijo esto en la escuela, no obedece, no come, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas mamás solo dicen, ay, pues así es, ¿no? Y a veces uno puede aconsejarle, no sabe qué, pues hay que valorarlo para que pues tengan un diagnóstico y pues también mejore, ¿no? Esa salud de toda la familia, ¿no? Mamá, papá, pues abuelos con los que estén conviviendo, ¿no? Como médicos familiares. Y creo que sí es algo que nosotros pues no tomamos mucho en cuenta, ¿no? Sobre todo porque también existe, ¿no? Todavía esa creencia de que pues el déficit de atención no existe, el autismo no existe, pretextos, etcétera, ¿no? Por eso fue que pues quisimos, ¿no? Esta plática para que pues hagamos también un poquito de conciencia, ¿no? En este aspecto. Y de hecho sí me ha llegado, no hace mucho, alguien que me dijo, empecé con la valoración de mi hija porque llegué primero con el médico y le conté, yo estaba muy cansada, no dormía y al comentarle por qué, mandó a su hijo a evaluación, ¿no? O sea, realmente ella fue por ella y al platicar como todo lo que le pasaba porque estaba así, pues se canalizó a su hija y sí resultó con el diagnóstico de TEA. Entonces, no solamente es directamente con el niño y niña adolescente, sino también con los familiares, como pueden pues ir detectando. Muchísimas gracias por la plática, un tema muy, muy interesante, verlo desde otra perspectiva y sobre todo animarnos, ¿no? A hacer las detecciones y poder derivar y poder ayudar a nuestros pacientes. Aquí hay una pregunta, Lick. Ujú. Este, se dice que tiene un factor multifactorial, pero también se habla de genética. ¿Se recomendaría, si se sabe que alguno de los padres tiene el diagnóstico, hacer tamizaje a los hijos, independientemente de que tengan o no algún síntoma clínico? Pues realmente o sea, sí, o sea, no está de más el tamizaje, sí, sí me ha tocado y sí me ha tocado ver hermanos, padres e hijos, sí tiene un factor, pues es multifactorial, la genética tiene también peso. Yo sí lo haría, o sea, como descartar, realmente no lleva el tamizaje, los que les mandé no llevan tanto tiempo, algunos se llevan menos de 10 minutos, realmente sí nos puede ayudar a saber, a orientar si hay algo más, o a veces quizá papá o mamá no tienen el diagnóstico correcto y se pueda tratar de otra situación, ¿no? Hay muchos otros síndromes o muchos otros diagnósticos que se parecen al autismo y no son, es decir, temas auditivos que vienen porque están diagnosticados con autismo y no lo están, o sea, es un tema de hipoacusia o X frágil, o sea, otros alteraciones genéticas que antes Red estaba dentro de la misma clasificación, ahora ya se sacó porque se encontró el componente genético, entonces ya no se maneja, pero existen muchos otros diagnósticos que se parecen y no son, y sería bueno detectar, decía, puede ser no TEA, pero sí algo que requiera atención. Entonces, yo sí lo haría, no está de más. Y pues como para dar seguimiento, no lleva mucho tiempo y sí puede apoyar mucho en dado caso de sí requerir un acompañamiento. Otra pregunta, ¿qué hay de la medicación de onda P300 para diagnóstico de TA? ¿Lo recomienda? ¿No lo recomienda? Bueno, el tema de diagnóstico, los estudios de gabinete, sinceramente yo lo derivo a neuropediatra y ellos son los que realizan la valoración. Hasta el momento no existe una valoración así que de gabinete que detecta autismo, ¿no? Lo que sí existe realizan electros, mapeo y otro tipo de valoraciones para descartar lo que les decía, otras situaciones que podrían estar originando los síntomas que estamos observando. A veces se puede tratar de epilepsia, a veces de otro síndrome, y lo que hago es cuando observo características como importantes, yo lo mando a neuropediatra descarta las otras situaciones y me lo regresa para valoración, ¿no? Entonces,
aplico la valoración, la que me corresponde a mí, y es el neuropediatra quien toma la decisión de qué pues baterías o qué pruebas realizar. Ahí sí es la decisión del especialista lo que pues escoja. Sinceramente, hasta la fecha no he recibido una valoración, o sea, no tengo en atención a un niño que haya recibido este tipo de valoración. Lo que he recibido es, les realizan mapeos, les realizan electro en algunos casos, o cuando los síntomas son muy claros, no les realizan a veces algún estudio, pero la mayoría sí, porque tienen que descartar las otras situaciones que pueden estar presentes. Y como les dije hace rato, a veces no vienen solas. Entonces, eso yo le dejo a valoración del neuropediatra. Maestra, entiendo que en niños, si se tiene un poco más notorio las conductas de alarma que se pueden presentar, sin embargo, en niñas, ¿cuáles serían las conductas que nos pueden dar indicio para asistir a una revisión? Las conductas son las mismas, la diferencia es que las niñas se enmascaran más, digamos que es más difícil encontrarlas, ¿no? Me ha tocado más que en el tema de las niñas, es más un tema sensorial, o sea, me tocó una niña que decía, es que tengo un grano de arena en mi chancla, o sea, y sí, o sea, dije, no es cierto, sí, no, sí, y tenía un granito de arena y no estaba en paz porque no estaba a gusto porque tenía un granito de arena en la sandalia, entonces quizá no son tan claras las señales, incluso entre los mismos niños. Hay niños que puedes decir, me ve a los ojos, no tiene autismo, porque esa era una idea de antes, o él me abraza, no puede tener autismo. Hay niños que te ven a los ojos, que abrazan o habla, no puede tener autismo. Tengo pacientes que te recitan todos los planetas y te vas en plática de lo que si es un interés especial. Híjole, el tema es cuándo tienen que dejar de platicar para darle paso al otro, es lo que estamos trabajando. O sea, sí es importante tu tema, pero en una comunicación es tuyo. Entonces, en niñas son las mismas características, la diferencia es que hay que buscarle un poquito más porque las enmascaran, las ocultan o las aprendieron pues a tolerar, a aguantar. Me choca que me abracen, que me toquen, pero como en mi casa me dijeron, deja que tu abuelita te abrace, o sea, por dentro es una incomodidad horrible, pero pues como así las están educando, lo toleran, o sea, es como trabajo sin querer de la familia, que pasa más con las niñas, a veces con los niños o con otras situaciones, y por eso no se detecta. Son los mismos síntomas, por eso no hacen la diferencia. Lo difícil es identificarlo en niñas porque enmascaran muchísimo muchos de estos síntomas que vemos en las valoraciones. Ya son felicitaciones, le mandan saludos desde Michoacán. Muchas gracias por estar con nosotros. Excelente plática. Felicitaciones, licenciada. Muchas gracias. Esta constancia ahorita la presentamos de manera virtual, pero se la haremos llegar ya que tengamos nuestro sello de aval de la Federación de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar, que es el que nos da el aval curricular. A nombre de la Asociación Oaxaqueña de Especialistas en Medicina Familiar, AC, otorgamos la presente constancia a la psicóloga Evelyn Cruz Velázquez por su participación como ponente en el tema autismo desde la atención primaria. Le agradecemos enormemente su disposición, le agradecemos también igual los archivos que nos compartió. Esperemos tener una nueva oportunidad de tener otra sesión, a lo mejor con algún otro tema que usted nos pueda apoyar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por asistir. Nos vemos en nuestra próxima sesión del mes de junio y que pasen buenas noches todos. Descansen. Hasta luego, linda noche. Hasta luego, gracias.